pescador solitario, rescata a un pastor alemán nadando a 100 kilómetros de la costa. Este encuentro inesperado desencadena una emocionante jornada de 6 meses, involucrando a una científica en peligro, una invención revolucionaria y una corporación inescrupulosa. Una historia de coraje, compasión y transformación que cambiará vidas para siempre. Prepárate para una aventura que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. ¿Qué pasaría si un encuentro inesperado en medio del océano pudiera cambiar no solo una vida, sino el destino del mundo entero? Imagina la vasta inmensidad azul, donde cielo y mar se funden en el horizonte. Y en medio de este escenario imponente, un hombre solitario y un animal desesperado se encuentran, como si el propio destino hubiera trazado este momento. El sol nacía, perezosamente sobre las aguas tranquilas del Atlántico. Rayos dorados extendían sus dedos luminosos sobre la superficie cristalina, creando un camino centelleante hasta el pequeño barco de pesca que se balanceaba suavemente con el ritmo de las olas. Miguel, un pescador de 40 años, con arrugas marcadas por el sol y manos callosas por el trabajo duro, observaba el horizonte con ojos experimentados. Aquellos mismos ojos que ya habían presenciado tormentas devastadoras y calmas angustiantes, ahora se entrecerraban ante algo inusual. Una pequeña mancha oscura se movía contra la corriente, a unos 100 kilómetros de la costa. Miguel frunció el ceño, intrigado. Años en el mar le enseñaron a reconocer el movimiento de cada criatura marina, pero aquello era diferente. Ajustó la gorra gastada, protegiendo los ojos del sol creciente, y tomó los binoculares. Lo que vio hizo su corazón acelerar. Un perro, un gran pastor alemán, nadaba desesperadamente, luchando contra la extenuación y la inmensidad azul que amenazaba con engullirlo. «Dios mío», murmuró Miguel, dejando caer los binoculares sobre el pecho. No había tiempo para cuestionar la lógica de aquella visión surreal. Sin dudar, giró el timón y aceleró el motor de su embarcación modesta. El barco cortó las aguas con urgencia, mientras el pescador mantenía los ojos fijos en el animal que parecía estar perdiendo la batalla contra el océano despiadado. La distancia entre ellos disminuía, pero el tiempo parecía arrastrarse. Miguel podía ver ahora los movimientos cada vez más débiles del perro, sus patas golpeando el agua con desesperación decreciente. «Aguanta firme, compañero», susurró, como si sus palabras pudieran atravesar la distancia y dar fuerzas al animal. El sol ya estaba alto cuando finalmente alcanzó el punto donde el pastor alemán luchaba por su vida. Con movimientos precisos de quien conoce el mar como la palma de su mano, Miguel maniobró el barco y se posicionó a un lado. Inclinándose peligrosamente sobre el borde, extendió los brazos fuertes hacia el animal. «Ven, muchacho, ven». Su voz ronca resonó sobre las aguas. El perro, como si entendiera que aquella era su última oportunidad, reunió fuerzas para nadar hasta el barco. Sus patas tocaron el casco, resbalando en la superficie mojada. Miguel se inclinó aún más, ignorando el peligro de caer. Sus dedos finalmente alcanzaron el pelaje empapado del animal, y con un esfuerzo que hizo protestar a sus músculos, jaló al pastor alemán dentro del barco. El perro se desplomó en 1900 en la cubierta, su pecho subiendo y bajando rápidamente, la lengua colgando fuera de la boca en extenuación absoluta. Miguel observó al animal con asombro y compasión. ¿Cómo había llegado un perro al medio del océano, a una distancia imposible de la costa? No había embarcaciones cercanas, ningún resto visible. Era como si el animal hubiera surgido del propio mar. Fue entonces cuando Miguel notó algo extraño. Un collar sofisticado, diferente a todo lo que había visto, rodeaba el cuello del pastor alemán. No era una simple tira de cuero o nylon, sino un dispositivo que parecía contener componentes electrónicos, luces minúsculas que parpadeaban débilmente bajo el pelaje mojado. «¿Qué es esto, amigo? ¿Quién te puso aquí?», murmuró, arrodillándose,
junto al animal. El perro levantó la cabeza cansada, sus ojos inteligentes encontrando los de Miguel. Había algo en aquella mirada, una mezcla de gratitud y urgencia, que hizo al pescador sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. En aquel momento, sin saberlo, Miguel tomaba una decisión que alteraría para siempre el curso de su vida. En lugar de regresar inmediatamente al puerto como planeado, viró el barco hacia una pequeña ensenada aislada que conocía bien. Algo le decía que el misterio de aquel perro necesitaba ser mantenido lejos de ojos curiosos. La ensenada apareció, después de algunas horas, abrazada por imponentes acantilados que la escondían del mundo. Miguel ancló el barco y miró al pastor alemán, que se había recuperado un poco, aunque aún mostraba señales claras de extenuación. «Vamos, amigo, vamos a descubrir tu historia». El pescador llevó al perro a su cabaña rústica, escondida entre pinos a la orilla del mar. Era un lugar simple, pero acogedor, reflejo del hombre que lo habitaba. Muebles de madera desgastada, redes de pesca colgadas en las paredes, fotos antiguas en marcos improvisados. El olor a salitre y café impregnaba el aire. Después de secar al animal con toallas ásperas, Miguel examinó el collar misterioso más detalladamente. No había identificación tradicional, solo aquel dispositivo extraño con pequeñas luces que ahora parpadeaban más intensamente. El pescador dudó, debatiéndose entre remover el artefacto o dejarlo intacto. Algo le decía que aquel collar era más de lo que parecía. Pasaron días. El pastor alemán, al que Miguel comenzó a llamar Marino, recuperó sus fuerzas, pero mantenía una vigilancia constante, especialmente al anochecer. Sentado a la puerta de la cabaña, el animal fijaba la mirada en el horizonte como si esperara algo o alguien. 2 semanas después del rescate, la rutina que habían establecido fue quebrada por el sonido estridente del único teléfono de la cabaña. Miguel, sorprendido, pocas personas tenían aquel número, atendió con cautela. La voz del otro lado era femenina, temblorosa y baja, como si temiera ser escuchada. «Usted encontró a mi perro». No era una pregunta. «En el océano». Miguel sintió la sangre helársele en las venas. «¿Cómo sabe eso? ¿Quién es usted?» «Mi nombre es Sofía, y si usted realmente se preocupa por el animal y por la humanidad, no le cuente a nadie sobre él». Hubo una pausa cargada de tensión. «Me están persiguiendo. Si encuentran a Kaiser, me encontrarán a mí también. Y no puedo dejar que tomen lo que desarrollé». El pescador miró al perro. Kaiser, no Marino, que ahora estaba sentado erguido, las orejas alertas, como si pudiera oír y entender la conversación. ¿Por qué debería creerle? Porque Kaiser no es un perro común, y el collar que usa guarda algo que puede salvar millones de vidas. La voz de Sofía tembló. «O destruirlas si cae en las manos equivocadas». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Miguel sintió el peso de la decisión que necesitaba tomar. Por un lado, sus instintos de autopreservación gritaban para alejarse de aquella historia, entregar al perro a las autoridades, volver a su vida simple. Por otro, algo en la voz de aquella mujer desconocida, algo en la dignidad e inteligencia del animal que había salvado, lo impulsaba a ayudar. «¿Dónde está?», preguntó finalmente, su voz más ronca de lo normal. «No puedo decirlo por teléfono, pero Kaiser puede encontrarme, si usted lo deja». Hubo otra pausa. «Por favor, necesito su ayuda». La llamada fue interrumpida abruptamente, dejando a Miguel con el teléfono en la mano y 1000 preguntas en la mente. Miró a Kaiser, que ahora lo encaraba con una intensidad perturbadora. «¿Qué crees, amigo? ¿Debo confiar en ella?». Como respuesta, el perro caminó hasta la puerta, miró hacia atrás y ladró una vez como si dijera: «Vamos». La decisión estaba tomada. Miguel tomó una mochila, la llenó con suministros básicos, una navaja de pesca, un pequeño kit de primeros auxilios. Cerró la cabaña y caminó hacia su vieja camioneta, con Kaiser a su lado.
El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Un presagio, quizás. Condujeron por horas en silencio, Miguel siguiendo su instinto y las indicaciones sutiles de Kaiser, que se ponía inquieto en ciertas bifurcaciones, indicando el camino a seguir. La carretera sinuosa los llevó lejos de la costa, adentrándose en una región montañosa y boscosa, donde las casas se volvían cada vez más raras. La noche ya estaba avanzada cuando Kaiser comenzó a ladrar con urgencia. Miguel redujo la velocidad, entrando en un camino de tierra casi imperceptible entre los árboles densos. Los faros de la camioneta iluminaban solo unos pocos metros al frente, creando sombras fantasmagóricas entre los troncos retorcidos. Corazón del pescador latía fuerte contra el pecho. Después de algunos minutos más, Kaiser comenzó a gruñir, los pelos de la nuca erizados. Miguel detuvo el vehículo inmediatamente, apagando el motor y los faros. El silencio del bosque los envolvió, roto solo por el sonido distante de voces masculinas y haces de linternas cortando la oscuridad. Busquen en toda el área. La doctora no puede haber ido lejos. Miguel sintió un escalofrío. Silenciosamente le hizo una señal a Kaiser para que permaneciera en el vehículo y salió, moviéndose como una sombra entre los árboles. Años de caza y pesca le habían enseñado a desplazarse sin hacer ruido, a leer el terreno como un libro abierto. Se aproximó cautelosamente al lugar iluminado. Hombres de negro, con equipamiento militar y armas de aspecto letal, rastreaban sistemáticamente el área. En el centro del claro, una pequeña cabaña de investigación mostraba señales de invasión violenta. La puerta forzada, ventanas rotas, equipos esparcidos por el suelo. El pescador retrocedió, sabiendo que necesitaba salir de allí inmediatamente, pero al darse la vuelta, su pie rompió una rama seca. El crujido, amplificado por el silencio del bosque, fue como un disparo. «¡Hay alguien allí! ¡Rápido!». Miguel corrió, zigzagueando entre los árboles, oyendo el sonido de la persecución detrás de sí. Haces de luz cortaban la oscuridad. Voces gritaban órdenes. Corría como nunca había corrido, pulmones quemando, músculos protestando. Al llegar cerca de la camioneta, vio algo que lo hizo detenerse abruptamente. Una figura delgada, encogida contra un árbol, temblando visiblemente. Una mujer. Sin pensarlo, 2 veces, Miguel se acercó. ¿Sofía? La figura se sobresaltó, lista para huir. Pero entonces Kaiser surgió de las sombras, moviéndose silenciosamente hasta ella. El animal tocó el hocico en su mano y la mujer pareció relajarse mínimamente. «¿Usted es el hombre que salvó a Kaiser?», susurró, ojos desorbitados de miedo y esperanza. Miguel asintió rápidamente. «Necesitamos salir de aquí ahora». Extendió la mano, un gesto simple pero cargado de implicaciones. Estaba ofreciendo mucho más que ayuda inmediata. Se estaba comprometiendo con algo cuyo alcance aún no conseguía comprender. Sofía dudó solo un segundo antes de aceptar la mano extendida. Sus dedos estaban helados y temblorosos. «Mi investigación. Lo destruyeron todo». «No todo», respondió Miguel señalando a Kaiser. «Usted dijo que el collar». Un haz de luz cortó la oscuridad cerca de ellos. «Allí. Tómenlos». No. Había más tiempo para conversar. Miguel jaló a Sofía hacia la camioneta, Kaiser saltando ágilmente al asiento trasero. El motor rugió a la vida, y los neumáticos patinaron en la tierra suelta, mientras aceleraba por la carretera improvisada. Luces apagadas, guiándose solo por el brillo tenue de la luna que se filtraba entre los árboles. Detrás de ellos, sonidos de vehículos encendiéndose y órdenes gritadas. La cacería había comenzado. La camioneta se sacudía violentamente en el camino irregular, pero Miguel mantenía el control con la habilidad de quien conoce cada centímetro de su vehículo. Sofía se agarraba al tablero, los nudillos blancos de tensión. Kaiser, en el asiento trasero, se mantenía en alerta, orejas erguidas, hocico apuntado hacia la ventana trasera. «¿Quiénes son?»,
Preguntó Miguel, sin desviar los ojos de la PUM. Carretera oscura. Aquatech Corporation, respondió Sofía, su voz casi inaudible bajo el rugido del motor. Descubrieron mi investigación. ¿Quieren robarla, monopolizarla? Tragó saliva. Es una tecnología de purificación de agua, revolucionaria. Podría proporcionar agua potable a regiones sin acceso, limpiar océanos contaminados. Sus ojos brillaron con pasión momentánea, pronto sustituida por el miedo. En manos de ellos sería solo otra forma de control. Miguel procesó la información mientras maniobraba el vehículo en una curva cerrada. Luces aparecieron en el espejo retrovisor, perseguidores ganando terreno. Necesitaba pensar rápido. El collar de Kaiser, ¿qué contiene? El algoritmo, la fórmula química, todo. Sofía acarició la cabeza del perro, que se había acercado sintiendo su incomodidad. Implanté un chip en el collar, camuflado entre los componentes de GPS. Nunca pensarían en buscar allí. Miguel asintió. Un plan formándose en su mente. Conozco un lugar, un refugio, pero necesitamos despistar a estos hombres primero. Con una maniobra brusca, viró el vehículo hacia un camino lateral casi invisible, adentrándose aún más en el bosque denso. La camioneta ahora avanzaba lentamente, ramas arañando los costados, el techo, creando un sonido escalofriante como uñas en un pizarrón. «Agáchese», ordenó, cuando las luces de sus perseguidores iluminaron brevemente el área que acababan de dejar. Hombres gritaban, confundidos con la desaparición repentina. Durante casi una hora, Miguel navegó por el bosque a través de senderos mínimos, algunas veces creando su propio camino, confiando en su instinto y en la resistencia de su vieja camioneta. Finalmente, cuando tuvo la certeza de que habían despistado a los perseguidores, condujo de regreso a la carretera principal, pero en dirección opuesta a la costa. ¿Hacia dónde vamos?, le preguntó Sofía, exhausta pero alerta. A un lugar que pocos conocen, respondió Miguel. Un amigo, un viejo pescador como yo, tiene una cabaña en las montañas. La usamos para temporadas de caza, pero hace años que nadie va allí. Estaremos seguros, por ahora. El día ya amanecía cuando finalmente llegaron al lugar. Una cabaña rústica, casi escondida entre pinos centenarios, a la orilla de un pequeño lago cristalino. El aire era limpio y frío, tan diferente del olor a salitre al que Miguel estaba acostumbrado, pero había algo reconfortante en aquel aislamiento. «No es mucho, pero servirá», dijo, ayudando a Sofía a salir del vehículo. Ella parecía a punto de desplomarse de extenuación, pero sus ojos examinaban el entorno con la cautela de un animal acorralado. «Gracias», dijo simplemente. «Usted arriesgó su vida por mí, por nosotros». Miró a Kaiser, que ya exploraba el perímetro de la cabaña, oliendo cada rincón, estableciendo su territorio. Miguel se encogió de hombros, súbitamente incómodo con la gratitud. «Hice lo que cualquiera haría». «No», respondió ella sosteniendo su mirada. «No cualquiera». Los días se transformaron en semanas. La cabaña, inicialmente solo un escondite, se convirtió en un hogar temporal. Miguel hacía viajes ocasionales al pueblo pequeño más cercano para provisiones, siempre cuidadoso de no establecer patrones que pudieran ser rastreados. Sofía, usando los pocos equipos que logró salvar y materiales improvisados proporcionados por Miguel, trabajaba incansablemente para reconstruir aspectos cruciales de su investigación. La rutina que desarrollaron tenía una domesticidad inesperada. Miguel, habituado a la soledad, se sorprendía con el confort que encontraba en la presencia de Sofía y Kaiser. Las noches eran llenas de conversaciones a la luz de las velas, Sofía explicando su investigación en términos que él pudiera comprender, Miguel compartiendo historias del mar, de tormentas enfrentadas, de momentos de belleza indescriptible entre cielo y océano. «La tecnología que desarrollé», explicó Sofía en una de esas noches, sus dedos trabajando delicadamente en los componentes,
Del collar de Kaiser, que dormía pacíficamente a su lado. Utiliza nanopartículas biodegradables que atraen y neutralizan contaminantes específicos. Pero el verdadero avance está en el algoritmo que programa esas partículas para adaptarse a diferentes tipos de contaminantes. Miguel observaba sus manos hábiles, fascinado no solo por el trabajo delicado, sino por la pasión que emanaba de ella cuando hablaba de su creación. ¿Y eso podría limpiar océanos enteros? Eventualmente sí, comenzando por áreas críticas, expandiendo gradualmente. Sus ojos brillaron en el reflejo de la llama. Imagine mares limpios nuevamente, vida marina prosperando, comunidades costeras con agua potable abundante. El pescador sintió un apretón en el pecho. Había pasado la vida entera en el mar. Había presenciado su degradación progresiva. Había visto peces desaparecer, aguas claras volverse turbias. La posibilidad que Sofía presentaba parecía casi un sueño. ¿Por qué Aquatech quiere tanto? ¿Esto? ¿No sería bueno para ellos también, un mundo con agua limpia? Sofía sonrió tristemente. Ellos no quieren un mundo con agua limpia. Quieren un mundo donde controlen el acceso al agua limpia. Dejó las herramientas a un lado. Mi tecnología es relativamente simple de reproducir con el equipo adecuado. Podría ser implementada localmente, por comunidades independientes. Esto acabaría con su modelo de negocio. Miguel asintió lentamente, comprendiendo. En 1900, su mundo simple de pescador había aprendido hace mucho tiempo que los más poderosos rara vez actuaban por el bien común. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, percibiendo que estaban en un punto muerto. No podían permanecer escondidos para siempre, pero enfrentar a una corporación poderosa parecía imposible. Sofía lo miró largamente, la gratitud en sus ojos mezclada con algo más profundo. Necesitamos encontrar aliados, personas que puedan ayudarnos a proteger la investigación y divulgarla ampliamente, antes de que Aquatech pueda suprimirla. Tengo algunos amigos, ofreció Miguel. Personas confiables, pescadores principalmente. No son científicos, pero conocen la importancia del agua limpia mejor que nadie. Fue así como, a la mañana siguiente, Miguel hizo una serie de llamadas cuidadosas, usando un teléfono prepago. Antiguos compañeros de pesca, un sobrino que trabajaba en una universidad local, el hijo de un amigo que se había convertido en periodista de investigación. Se plantaron semillas, una red comenzó a formarse. Pero Aquatech tampoco estaba ociosa. 2 semanas después, durante uno de sus viajes a la ciudad, Miguel notó un coche desconocido estacionado cerca del mercado donde siempre compraba provisiones. Hombres con gafas oscuras, apariencia urbana desplazada en aquel ambiente rural, observaban discretamente los movimientos de los habitantes. El pescador fingió no notar, completó sus compras con calma estudiada, pero el corazón le martilleaba contra las costillas. Se estaban acercando. El cerco se cerraba. Al regresar a la cabaña, encontró a Sofía trabajando intensamente en un pequeño transmisor improvisado. Kaiser, sentado a su lado, levantó la cabeza cuando Miguel entró, sus ojos inteligentes detectando inmediatamente la tensión en el hombre. «Están en la ciudad», dijo sin preámbulos poniendo las bolsas sobre la mesa rústica. «No sé cómo, pero están rastreando el área». Sofía palideció, pero sus manos permanecieron firmes. «Terminé el transmisor. Podemos enviar los datos de la investigación a mis contactos en la comunidad científica internacional». Dudó. «Pero necesitamos una conexión más fuerte, y solo consigo eso. En la ciudad», completó Miguel, comprendiendo la ironía cruel de la situación. Para escapar de la trampa, necesitarían caminar directamente hacia ella. Aquella noche elaboraron un plan arriesgado. Miguel volvería a la ciudad solo, llevando el transmisor. Usaría la conexión de internet de la biblioteca local para enviar los datos, mientras Sofía y Kaiser permanecerían en la seguridad relativa de la cabaña. Si él no regresaba en 6 horas, ella debería seguir hacia un punto de encuentro secundario,
donde uno de los pescadores amigos de Miguel la esperaría con un barco. La despedida fue silenciosa, cargada de palabras no dichas. Sofía sostuvo la mano callosa de Miguel entre las suyas, sus ojos transmitiendo todo lo que su voz no conseguía expresar. Kaiser, sintiendo la importancia del momento, presionó su cuerpo contra la pierna del pescador, un gesto de lealtad y confianza. «Volveré», prometió Miguel, su voz más ronca de lo normal. «Esté atenta a la menor señal de peligro». «Lo sé», respondió ella. «Tenga cuidado». El viaje a la ciudad nunca pareció tan largo. Cada curva en el camino de tierra, cada sombra entre los árboles, parecía esconder amenazas. Miguel mantenía los ojos atentos, desviando hacia senderos secundarios a la menor señal de otro vehículo. El pueblo pequeño estaba quieto bajo el cielo estrellado cuando finalmente llegó. Estacionó la camioneta a unas pocas cuadras de la biblioteca, prefiriendo completar el trayecto a pie, mezclándose con las pocas personas que aún circulaban por las calles. La biblioteca estaba casi vacía. Una señora mayor en la recepción, 2 adolescentes estudiando en una mesa distante. Miguel eligió un ordenador en el rincón más apartado, protegido por estanterías altas, y conectó discretamente el transmisor. Sus manos, tan hábiles al manejar redes de pesca, parecían torpes en las teclas del ordenador. Siguió las instrucciones que Sofía había escrito, verificando 2 veces cada paso. El progreso de la transmisión avanzaba lentamente en la pantalla. 15%, 27%, 38%. Cada número parecía tardar una eternidad en cambiar. Miguel mantenía los ojos alternando entre el monitor y la entrada de la biblioteca, tenso como una cuerda de violín. Fue cuando la barra alcanzó el 64% que los vio. 2 hombres entrando casualmente, los mismos que había notado anteriormente cerca del mercado. Conversaron brevemente con la recepcionista, que señaló en dirección al área de ordenadores. Miguel sintió la sangre helársele. Rápidamente desconectó el transmisor, escondiéndolo en el bolsillo interior de la chaqueta. La barra de progreso se congeló en la pantalla. No era suficiente, lo sabía, pero no tenía elección. Se levantó, caminando hacia otra sección de la biblioteca, fingiendo interés en libros de pesca, su territorio seguro. Por el rabillo del ojo, vio a los hombres acercarse al ordenador que acababa de dejar. Uno de ellos usó un dispositivo pequeño, pasándolo sobre el teclado y la mesa. El otro hablaba discretamente en un comunicador de muñeca. Miguel necesitaba salir de allí, pero la única salida era la principal, y los hombres seguramente lo interceptarían. Fue entonces cuando notó una ventana en la parte trasera, cerca de la sección de obras raras. Sin otra opción, se movió naturalmente en esa dirección. «Señor», llamó una voz firme detrás de él. «¿Podría acompañarnos? Por favor». Miguel no se dio la vuelta. En un movimiento fluido, empujó una estantería alta, que se derrumbó con un estruendo ensordecedor, bloqueando temporalmente el camino. Aprovechando la confusión, corrió hacia la ventana, forzándola abierta y lanzándose hacia la noche. La caída fue más alta de lo que había calculado, enviando un dolor agudo por su tobillo al tocar el suelo. Pero no había tiempo para el dolor. Cojeando ligeramente, corrió por los callejones oscuros de la ciudad, oyendo gritos y pasos apresurados detrás de sí. Su ventaja era conocer cada callejuela, cada pasaje de aquel lugar donde había crecido. Se movió como una sombra entre edificios, patios y cercas, desorientando a sus perseguidores. Finalmente, llegó a un pequeño muelle donde barcos de pesca se balanceaban suavemente en las aguas oscuras. Miguel sabía que no podía regresar a la cabaña. Solo estaría llevando peligro a Sofía y Kaiser. Necesitaba otro plan, rápido. Con determinación renovada, desamarró un pequeño barco pesquero. El motor antiguo protestó brevemente antes de cobrar vida. Miguel dirigió la embarcación hacia el lago abierto, acelerando al máximo, sabiendo que necesitaba ganar distancia rápidamente.
Las luces de la ciudad disminuían detrás de él. Cuando vio los faros de coches convergiendo hacia el muelle, pequeños puntos luminosos en la oscuridad, sabía que tendrían embarcaciones más rápidas, pero contaba con su ventaja inicial y su conocimiento íntimo de las aguas traicioneras del lago. Durante horas, Miguel navegó en un juego mortal del gato y el ratón. Usaba pequeñas ensenadas, islotes y áreas de vegetación densa para esconderse, mientras los barcos de Aquatech barrían metódicamente el lago con potentes focos. La madrugada ya avanzaba cuando finalmente logró llegar al otro lado del lago, donde un arroyo estrecho llevaba a un río más amplio. Abandonó el barco, continuando a pie por la orilla, mojado y exhausto, pero determinado. Había un teléfono público solitario en la entrada de un pequeño pueblo de pescadores. Miguel usó sus últimas monedas para hacer una llamada crucial. «Joaquín, soy yo. Necesito que recojas a Sofía y Kaiser ahora. Están en la cabaña. Llévalos al punto B, no al A. ¿Entendido?» El B. Hizo una pausa, escuchando la respuesta. «Sí, estoy bien. No logré completar la transmisión. Un 60% apenas». Otra pausa. «Gracias, viejo amigo. Nos vemos allí». Colgó, mirando al cielo que comenzaba a clarear. Había una larga caminata por delante, pero al menos Sofía y Kaiser estarían seguros. Por ahora. El punto B era una antigua estación de tren abandonada, transformada en refugio improvisado por un grupo de pescadores que la usaban durante temporadas de pesca extensas. Localizada a varios kilómetros de la ciudad, era accesible solo por una carretera secundaria, en pésimas condiciones o por el río, usando pequeñas embarcaciones que podían navegar por tramos poco profundos. Miguel llegó al anochecer del día siguiente, exhausto, hambriento pero aliviado al ver la camioneta de Joaquín estacionada detrás del edificio decrépito. Kaiser fue el primero en sentirlo, corriendo a su encuentro con ladridos de alegría que resonaron por las paredes desconchadas de la estación. Sofía apareció en la puerta, su rostro transformado por el alivio al verlo. Sin dudar, corrió hacia él, abrazándolo con fuerza sorprendente para alguien de estructura tan delicada. «Pensé que te habían atrapado», murmuró contra su hombro. Miguel correspondió el abrazo, sintiendo algo despertar en su pecho, una emoción para la cual no tenía nombre, o quizás lo tenía, pero era demasiado terco para reconocerla. «Se necesita más que unos empresarios de traje para detener a un viejo pescador», respondió con una sonrisa cansada. Joaquín, un hombre robusto de barba grisácea y ojos perpetuamente entrecerrados contra el reflejo del sol en el agua, observaba la escena con una sonrisa astuta. «Los tortolitos pueden continuar el reencuentro adentro. Tenemos mucho que discutir». La antigua sala de espera de la estación había sido transformada en una especie de centro de operaciones improvisado. Mapas en las paredes, un radio aficionado, algunas armas de caza cuidadosamente dispuestas sobre una mesa rústica. «No estamos solos en esta lucha», explicó Joaquín, mientras Miguel devoraba un guiso de pescado preparado por una de las esposas de los pescadores. Su mensaje llegó a personas importantes, incluso incompleto. Sofía, sentada al lado de Miguel, su hombro tocando ligeramente el suyo, asintió. «Mis colegas de la universidad lograron comprender la base de la tecnología con los datos parciales. Están trabajando para recrear el resto». «Pero Aquatech también intensificó la búsqueda», continuó Joaquín, su semblante volviéndose sombrío. «Están por todas partes. Ofrecieron recompensas, sobornaron a autoridades locales. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo». Miguel terminó su comida, pensativo. «¿Qué sugiere?» «El mar», respondió el viejo pescador sin dudar. «Es nuestro territorio, no el de ellos. Tengo un barco más grande escondido en la costa, abastecido y listo. Podemos navegar hacia el sur, hasta la Reserva Marina Internacional. Allí, la doctora puede presentar su investigación directamente a los biólogos marinos de la estación científica». Sofía consideró la sugerencia. «¿Cuánto tiempo de viaje?».
3 días si el tiempo ayuda. Más, si necesitamos desviarnos de rutas comerciales para evitar detección. Fue Kaiser quien decidió por ellos. El pastor alemán, que había permanecido quieto durante toda la conversación, súbitamente se puso alerta, orejas erguidas, un gruñido bajo formándose en su garganta. Segundos después, el sonido amortiguado de motores potentes llegó a los oídos humanos. «¡Helicópteros!», murmuró Joaquín moviéndose rápidamente hacia la ventana. Apartó ligeramente la cortina improvisada, mirando al cielo. 2 de ellos, con equipo de búsqueda térmica, apuesto. No necesitaron más palabras. En minutos, reunieron solo lo esencial: agua, comida no perecedera, el transmisor, la investigación de Sofía. Joaquín lideró el camino por un túnel subterráneo que los antiguos ferroviarios habían construido, emergiendo a casi 1 kilómetro de distancia, cerca del río. 3 pequeñas embarcaciones los esperaban, cada una tripulada por pescadores de expresión determinada. La comunidad ribereña se había unido en torno a aquella causa, viendo en ella una esperanza para la preservación de su modo de vida, cada vez más amenazado por la contaminación y la avaricia corporativa. Miguel, Sofía y Kaiser embarcaron en el bote central, con Joaquín al mando. Los otros servirían como distracción, siguiendo en direcciones diferentes para confundir eventuales perseguidores. «Buena suerte», deseó uno de los pescadores, su voz ronca de emoción. «Haga funcionar esa tecnología, doctora. Nuestros nietos merecen mares limpios». Sofía asintió solemnemente, la responsabilidad pesando sobre sus hombros delicados pero firmes. «Funcionará. Lo prometo». Los barcos partieron simultáneamente, cada uno desapareciendo rápidamente en la oscuridad creciente del crepúsculo. El camino por el río era traicionero, lleno de rápidos y tramos poco profundos, pero Joaquín navegaba con la confianza de quien conocía cada piedra, cada curva. El sonido de los helicópteros disminuyó gradualmente a medida que se alejaban, pero nadie se relajó. La noche sería larga, y la jornada hasta el mar peligrosa. Miguel observaba a Sofía, que acariciaba distraídamente la cabeza de Kaiser, sus ojos perdidos en la oscuridad circundante. «Todo saldrá bien», dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. Ella lo encaró, la determinación en su mirada mezclada con algo más suave, más personal. «Gracias a usted», dudó, como si escogiera cuidadosamente las palabras. «Cuando todo esto termine», interrumpió él gentilmente, «tendremos tiempo para conversar sobre todas las posibilidades». Un ligero rubor coloreó las mejillas de Sofía, visible incluso en la penumbra. Ella asintió, una pequeña sonrisa curvando sus labios. El viaje por el río duró toda la noche, una jornada tensa a través de la oscuridad, guiada solo por la luz tenue de la luna y la experiencia de Joaquín. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, el barco finalmente emergía en la vasta inmensidad azul del océano. Miguel respiró hondo, sintiendo el aire salado inflar sus pulmones. El mar, su viejo amigo y confidente, se extendía imponente ante ellos, ofreciendo tanto liberación como nuevos peligros. «Hacia el sur», ordenó Joaquín, ajustando el motor más grande que habían mantenido apagado durante la navegación por el río. «La estación científica está a aproximadamente 290 kilómetros de aquí». El barco cortaba las olas con determinación, dejando un rastro blanco de espuma. Sofía y Miguel se turnaban en los instrumentos de navegación, mientras Kaiser permanecía vigilante en la proa, como un centinela imperturbable. La mañana transcurrió sin incidentes, pero el medio de la tarde trajo la primera complicación. El horizonte, la silueta inconfundible de un barco de patrulla costera. «No es coincidencia», murmuró Joaquín, reduciendo la velocidad. «Aquatec tiene influencia sobre las autoridades locales». Sofía se mordió el labio preocupada. «¿Podemos desviarnos?» «No sin acercarnos peligrosamente a la costa, donde seguramente habrá más vigilancia». Joaquín estudió el mapa marítimo,
su semblante pensativo. Hay un banco de niebla formándose al este. Si logramos alcanzarlo... Miguel ya había ajustado el curso incluso antes de que el amigo terminara la frase. El barco se inclinó ligeramente, cambiando de dirección. Una hora tensa siguió, con todos observando ansiosamente el barco de patrulla, que parecía mantener un curso paralelo al de ellos. Finalmente, la niebla apareció ante ellos, una pared fantasmagórica de blanco flotando sobre el azul profundo. Joaquín redujo el motor para evitar el ruido excesivo y se sumergieron en la opacidad reconfortante. «Mantengan los ojos y oídos atentos», susurró innecesariamente. La visibilidad era casi cero, haciendo de la navegación un ejercicio de fe e instinto. Fue Kaiser quien dio el primer aviso. El pastor alemán, que había permanecido en silencio absoluto desde que entraron en la niebla, súbitamente se puso rígido, un gruñido bajo vibrando en su garganta. Segundos después, el sonido amortiguado de un motor potente llegó a los oídos humanos. «Están dentro de la niebla», murmuró Miguel, apagando inmediatamente el motor. El barco continuó deslizándose por inercia, silencioso como un fantasma. El sonido del otro barco se intensificó, acercándose peligrosamente. Todos se congelaron, apenas atreviéndose a respirar. Sofía agarró instintivamente la mano de Miguel, sus dedos helados de miedo. Él correspondió el apretón, transmitiendo una confianza que no sentía completamente. El barco patrulla pasó tan cerca que pudieron oír voces amortiguadas, órdenes siendo dadas. La niebla, su salvación, ahora parecía una trampa, ocultando tanto al cazador como a la presa. Cuando los sonidos finalmente se distanciaron, Joaquín esperó 10 minutos más antes de volver a encender el motor, manteniéndolo a la velocidad mínima. «Nos mantendremos en el borde de la niebla», decidió. «Visibilidad suficiente para navegar, cobertura suficiente para escondernos». La estrategia funcionó por el resto del día, pero cuando la noche cayó, surgió una nueva amenaza. Una tormenta se formaba rápidamente al sur, exactamente en la dirección a la que necesitaban ir. «¿Podemos rodearla?», y preguntó Sofía, observando aprensiva los relámpagos distantes que iluminaban ocasionalmente el horizonte oscuro. Joaquín negó con la cabeza. «No sin un desvío significativo que retrasaría nuestra llegada en al menos 2 días. Y no tenemos combustible para eso». Miguel estudió el radar meteorológico improvisado que habían traído. «La tormenta no parece tan intensa en el centro-oeste. Si navegamos directamente hacia allá, enfrentaremos solo el borde. Aún así será peligroso», advirtió Joaquín. Sofía miró a los 2 hombres, luego a Kaiser, que permanecía estoicamente a su lado, imperturbable ante la perspectiva de otra prueba. «Ya enfrentamos peligros mayores para llegar hasta aquí», dijo con determinación. «Vamos a continuar». La decisión fue unánime. El barco ajustó el curso, dirigiéndose ahora hacia la tormenta que crecía a cada minuto, sus contornos iluminados ocasionalmente por relámpagos cada vez más frecuentes. El mar, antes relativamente tranquilo, comenzó a agitarse, pequeñas olas transformándose gradualmente en crestas espumosas que balanceaban la embarcación. «Amarren todo lo que esté suelto», instruyó Joaquín, mientras verificaba los chalecos salvavidas. «Y ustedes 2», señaló a Miguel y Sofía, «átense al barco. Kaiser también». Hicieron lo ordenado, asegurando el equipo, la investigación y finalmente a sí mismos, usando cuerdas marinas para crear conexiones seguras con la estructura principal del barco. Sofía ajustó cuidadosamente una pequeña silla improvisada para Kaiser, garantizando que el animal pudiera permanecer seguro sin restringir completamente sus movimientos. Cuando finalmente entraron en la tormenta, fue como si el mundo entero se hubiera vuelto loco a su alrededor. Olas enormes elevaban el barco solo para dejarlo caer violentamente en el valle siguiente. Lluvia horizontal azotaba sus rostros con fuerza de agujas. Relámpagos rasgaban el cielo en patrones caóticos,
seguidos por truenos ensordecedores que parecían hacer vibrar el propio aire. Joaquín y Miguel se turnaban en el timón, luchando por mantener el barco en la ruta, cada uno ofreciendo descanso al otro cuando los brazos amenazaban con ceder a la extenuación. Sofía, aunque claramente aterrorizada, se mantenía ocupada verificando constantemente las amarras, el nivel de agua en el casco, ofreciendo agua y palabras de aliento a los hombres. Kaiser, sorprendentemente, parecía el más calmado de todos. El pastor alemán, mojado hasta los huesos pero con un brillo alerta en los ojos, se mantenía firme en su puesto, como si comprendiera la importancia crucial de su presencia, de la investigación que llevaba consigo. La tormenta persistió durante la mayor parte de la noche, una batalla interminable contra las fuerzas de la naturaleza. Cuando finalmente comenzó a amainar, en las primeras horas de la madrugada, todos estaban exhaustos, empapados, doloridos, pero el barco había resistido, y continuaban en movimiento. Miguel, asumiendo el timón para que Joaquín pudiera descansar brevemente, miró a Sofía, que se había dormido apoyada en Kaiser, el brazo protector sobre el animal. Sintió una ola de ternura que nada tenía que ver con la tormenta física que acababan de enfrentar. En algún momento durante aquella jornada improbable, su corazón solitario se había abierto como una concha marina, expuesta al sol, revelando un tesoro largamente escondido. El tercer día de viaje trajo cielos más limpios y mares más tranquilos, pero también nuevos desafíos. El combustible estaba peligrosamente bajo, y uno de los motores había sido dañado durante la tormenta, reduciendo significativamente su velocidad. ¿Llegaremos?, preguntó Sofía, estudiando el mapa junto con Joaquín, calculando distancias. Consumo, velocidad. El viejo pescador se rascó la barba grisácea. Por poco, muy poco. El sol ya estaba alto cuando finalmente avistaron la estructura distintiva de la Estación Científica Internacional. Una serie de plataformas modulares interconectadas, flotando en el área protegida de la Reserva Marina. Banderas de diversos países ondeaban al viento, símbolos de cooperación científica global. «Lo logramos», murmuró Sofía, lágrimas de alivio brillando en sus ojos. «Realmente lo logramos». Pero la celebración fue prematura. Cuando estaban a aproximadamente 2 kilómetros de la estación, el motor restante tosió, falló y finalmente se silenció. El combustible se había acabado. «¿Y ahora?», preguntó Sofía, el pánico amenazando con regresar después del breve momento de esperanza. Miguel ya estaba en acción, bajando la pequeña vela auxiliar que el barco poseía. No sería suficiente para impulsarlos eficientemente contra la corriente, pero podría al menos mantenerlos en movimiento. «Tenemos remos también», añadió Joaquín, retirando los largos implementos de madera de su compartimento. «Será como en los viejos tiempos, antes de los comimistos motores». Fue una aproximación lenta, cada metro conquistado con esfuerzo bruto, músculos protestando, manos formando ampollas que pronto reventaron y sangraron. Sofía insistió en ayudar, turnándose con los hombres, mientras Kaiser observaba atentamente, como si comprendiera la importancia crítica de aquel esfuerzo final. Cuando finalmente llegaron lo suficientemente cerca como para ser vistos, Sofía tomó las bengalas de emergencia. 3 fuegos rojos subieron al cielo, dejando rastros de humo vibrante contra el azul. La respuesta fue casi inmediata. Una lancha de rescate salió de la estación, acercándose rápidamente. Miguel, Joaquín y Sofía intercambiaron miradas exhaustas pero triunfantes. La primera parte de la misión estaba completa. Habían llegado al destino. Ahora, restaba convencer a la comunidad científica internacional sobre la importancia de la investigación de Sofía y garantizar que la tecnología fuera compartida globalmente antes de que Aquatech pudiera suprimirla. La recepción en la estación fue inicialmente confusa. Investigadores de diversas nacionalidades observaban con asombro al grupo improbable. 2 pescadores exhaustos, una científica despeinada
y un pastor alemán sorprendentemente digno, a pesar de la ardua jornada. Fue necesario algún tiempo, hasta que Sofía logró hablar con la autoridad máxima de la estación, una oceanógrafa británica de renombre mundial, la doctora Elizabeth Hartwell. La reunión fue tensa inicialmente, con Sofía presentando rápidamente su investigación y las circunstancias extraordinarias que los habían traído allí. «Lo que usted está describiendo», dijo la doctora Hartwell, ajustando los anteojos mientras examinaba los datos en el transmisor. «Parece casi demasiado fantástico para ser verdad. Una tecnología de esa magnitud. Funcionará», interrumpió Miguel, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí mismo. Yo vi los prototipos en acción. En una escala menor, claro, pero se detuvo, avergonzado por su propia audacia. La oceanógrafa lo estudió por un momento. Luego volvió su atención a Sofía. «Aquatec tiene representantes aquí en la estación. Un programa de asociación para monitoreo de calidad del agua». Hizo una pausa significativa. «Llegaron hace 3 días, coincidentemente». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Sofía palideció, visiblemente. «Entonces, estamos acorralados». «No necesariamente», respondió la doctora Hartwell, una ligera sonrisa formándose en sus labios finos. «La ciencia verdadera no pertenece a corporaciones, doctora López. Pertenece a la humanidad». Se levantó, decidida. «Necesitaremos actuar rápidamente. Existe una conferencia global por videoconferencia mañana, con científicos y representantes de agencias ambientales de todo el mundo. Pero los representantes de Aquatec», comenzó Sofía preocupada, «estarán ocupados con un tour extenso por las instalaciones subacuáticas más remotas, conducido por mi asistente más meticuloso». La sonrisa de la doctora Hartwell se amplió. «Tiene una tendencia a extenderse por horas sobre cada detalle técnico». En las 24 horas siguientes, Sofía trabajó incansablemente, junto con un equipo selecto de científicos de la estación, preparando la presentación de su investigación. Miguel y Joaquín permanecieron cerca, ofreciendo apoyo moral y práctico, mientras Kaiser, que rápidamente se había convertido en la mascota no oficial de la estación, descansaba finalmente de su larga jornada. En el momento de la videoconferencia, la tensión era palpable. Sofía, ahora usando ropa limpia prestada y con el cabello arreglado, parecía otra persona, más confiada, más poderosa. Pero Miguel podía ver el ligero temblor en sus manos mientras organizaba sus notas. «Usted puede», dijo en voz baja, poniendo la mano en su hombro. «Nació para este momento». Ella lo miró con gratitud, cubriendo su mano con la suya por un breve momento. «Gracias por todo». La conferencia comenzó. Uno tras otro, científicos y especialistas de diferentes partes del mundo presentaron sus investigaciones sobre la creciente crisis hídrica global. Estadísticas alarmantes, gráficos mostrando declives constantes en la calidad del agua, predicciones sombrías para el futuro cercano. Cuando llegó el turno de Sofía, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz, inicialmente vacilante, ganó fuerza a medida que explicaba su tecnología, el potencial revolucionario, las pruebas que había conducido, las nanopartículas biodegradables programables, el algoritmo adaptativo, la facilidad de implementación local con recursos mínimos. Científicos de todo el mundo hicieron preguntas, algunas escépticas, otras entusiastas. Sofía respondió a todas con claridad y honestidad, admitiendo limitaciones, explicando desafíos, proponiendo soluciones. Miguel observaba con orgullo creciente. Aquella mujer extraordinaria, que había atravesado tormentas literales y figurativas para llegar allí, estaba cambiando el mundo ante sus ojos. La videoconferencia llegaba a su fin cuando las puertas de la sala se abrieron abruptamente. Los representantes de Aquatec entraron, seguidos por guardias de seguridad de la estación que intentaban contenerlos sin éxito. «Esta presentación necesita ser interrumpida inmediatamente»,
declaró el hombre al frente, un ejecutivo de traje impecable y expresión furiosa. La tecnología que se está discutiendo es propiedad intelectual de Aquatech Corporation. Un murmullo de confusión se extendió por la sala y a través de las conexiones de video. La doctora Hardwell se levantó indignada. Esta es una reunión científica internacional protegida por acuerdos de cooperación global. Ustedes no tienen autoridad para interrumpirla. Tenemos documentos legales, insistió el ejecutivo, blandiendo una carpeta. Patentes pendientes, contratos. La doctora López trabajó para nosotros y violó múltiples acuerdos de confidencialidad al huir con esta investigación. Miguel vio el pánico en los ojos de Sofía. Sabían que Aquatech tenía poder legal significativo, abogados de renombre, influencia sobre políticos y autoridades. Sería su palabra contra todo un ejército corporativo. Fue entonces cuando Kaiser, hasta entonces recostado pacíficamente en el rincón de la sala, se levantó. El pastor alemán caminó con dignidad hasta Sofía, deteniéndose a su lado como un guardián. El collar especial, que habían preservado a través de toda la jornada, brillaba suavemente bajo las luces fluorescentes. Miguel tuvo una súbita inspiración. «Doctora Hardwell», dijo rápidamente, «¿podría verificar la fecha de los documentos de patente que están presentando?» La oceanógrafa británica, percibiendo su intención, hojeó rápidamente los papeles que el ejecutivo había dejado sobre la mesa. «Todos fechados hace 3 semanas», confirmó. Miguel sonrió y señaló el collar de Kaiser. La investigación original de la doctora López, con sellos digitales y certificación temporal, está almacenada en este dispositivo desde hace más de 6 meses, antes incluso de que Aquatech supiera de su existencia. El ejecutivo palideció visiblemente. Sofía, comprendiendo la estrategia, rápidamente conectó el collar a un ordenador cercano. Una serie de archivos apareció en la pantalla, cada uno, con metadatos claros mostrando fechas de creación y modificación, todos anteriores a las supuestas patentes de Aquatech. Además, añadió Sofía, recuperando su confianza, nunca trabajé para Aquatech. Rechacé múltiples ofertas de empleo porque estaba fundamentalmente en desacuerdo con sus políticas ambientales. Una científica india en la videoconferencia habló entonces: «Tenemos registros de correspondencia entre la doctora López y nuestra institución datando de 8 meses atrás, discutiendo los principios teóricos de esta misma tecnología. Uno a uno, científicos de diferentes países confirmaron contactos previos, intercambios de ideas, discusiones teóricas, todas anteriores a cualquier involucramiento de Aquatech. La evidencia era abrumadora. El ejecutivo de la corporación, percibiendo que había perdido aquella batalla, retrocedió con una última amenaza velada. Esto no ha terminado. Nuestros abogados se pondrán en contacto». Pero era demasiado tarde. La tecnología había sido presentada al mundo científico. Decenas de instituciones respetadas ya estaban pidiendo acceso a los detalles para implementación y prueba. Internet pronto estaría repleta de discusiones sobre el potencial revolucionario de la tecnología López para limpiar océanos y proporcionar agua potable a comunidades necesitadas. Cuando la conferencia finalmente terminó, la estación estalló en celebraciones. Científicos abrazaban a Sofía, acariciaban a Kaiser, felicitaban a Miguel y Joaquín por su papel crucial. La doctora Hardwell anunció que la estación ofrecería protección continua, mientras los aspectos legales se resolvían, y que ya había contactado organizaciones de derechos humanos y ambientales para fortalecer el caso de Sofía. Aquella noche, mientras la estación gradualmente se silenciaba, Miguel encontró a Sofía en la plataforma de observación externa, mirando el océano iluminado por la luna. Kaiser dormía pacíficamente a sus pies, finalmente libre del peso de ser el guardián de la investigación revolucionaria. «Al final volvimos al mar», dijo Miguel deteniéndose a su lado, sus hombros casi tocándose. Sofía sonrió, una sonrisa genuina de alivio y esperanza. «El lugar donde todo comenzó, donde usted encontró a Kaiser».
donde nuestras vidas cambiaron para siempre. Usted lo logró, dijo él simplemente. Su tecnología cambiará el mundo. Nosotros lo logramos, corrigió ella, girándose para encararlo. Yo habría sido capturada, o peor. Sin usted, sin su coraje, su determinación, su conocimiento del mar. Miguel sintió el corazón acelerar cuando ella se acercó un poco más. ¿Y ahora? ¿Qué viene después para la famosa doctora López? Mucho trabajo, respondió ella con un suspiro. Implementación, pruebas a gran escala, capacitación de comunidades locales para usar la tecnología independientemente. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de él. Voy a necesitar a alguien que conozca el océano como nadie, alguien en quien pueda confiar completamente. Miguel no pudo contener la sonrisa que se extendió por su rostro marcado por el sol y el tiempo. Conozco a un viejo pescador que podría estar disponible para el puesto. Sofía rió, un sonido cristalino que pareció danzar sobre las olas. ¿Él aceptaría trabajar con una científica terca que atrae problemas por donde pasa? Creo que ya demostró que sí, respondió Miguel, su mirada suavizándose. De hecho, creo que no podría imaginar la vida de otra forma ahora. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido suave de las olas contra la plataforma y por la respiración tranquila de Kaiser, que soñaba, quizás, con carreras por la playa y zambullidas en el océano cristalino que su guardiana humana ayudaría a crear. Cuando Sofía finalmente se movió, fue para cerrar la pequeña distancia entre ellos, sus dedos encontrando los de Miguel, entrelazándose, naturalmente, como si hubieran hecho aquello toda la vida. Y así, bajo el cielo estrellado, con el vasto océano como testigo, un nuevo comienzo tomó forma. Un pescador solitario que había encontrado mucho más que un perro en el mar. Una científica brillante que había descubierto que las ecuaciones no se pueden resolver solo con lógica. Y un pastor alemán fiel, que había unido dos mundos aparentemente distintos en una misión que salvaría no solo el océano, sino también a sus guardianes renuentes. La aurora llegaría en algunas horas, trayendo un nuevo día lleno de desafíos, de batallas legales, de trabajo arduo para implementar la tecnología que purificaría las aguas del mundo. Pero por ahora, en aquel momento perfecto entre la noche y el día, había solo paz, había solo esperanza, había solo la certeza de que un simple acto de compasión, un hombre salvando a un animal en peligro, podría, de hecho, desencadenar olas de cambio capaces de alcanzar las playas más distantes del futuro de la humanidad.